Me da la impresión de que la oposición en este caso, tú hablabas de las narrativas que de pronto se dieron en esta elección. Me da la impresión de que la oposición y los seguidores de la oposición, que legítimamente, hay que decirlo, legítimamente siguen a un partido de oposición porque no les gusta el de enfrente, eso me parece que una democracia es legítimo, no tiene por qué criticarse ni nada, por supuesto. Pero me parece que fueron víctimas de la propia narrativa, una narrativa en la que estaban inmersos, como lo hemos dicho, en mentiras, como son las encuestas que metieron mucho ruido, dos encuestas o tres encuestas que metieron mucho ruido al afirmar que había prácticamente un empate técnico. Eso dio, eso abrió la posibilidad de pensar que efectivamente alguna de las encuestas estaba equivocada y entonces ahí la narrativa es, pues puede estar equivocada la que dice que hay empate técnico, pero puede estar equivocada la que dice que hay 30 puntos de ventaja de Claudia Chemo sobre Xochitl Gálvez. En ese sentido, ese ruido y esa posibilidad de creer que realmente no había tanta distancia entre ambas candidatas es la burbuja en la que se envuelve la oposición, la burbuja en la que se envuelven los candidatos y al final la realidad pues fue durísima, porque la realidad, la que estaba sobre el terreno, en los barrios, en las calles, en las ciudades, en las rancherías, en la montaña, a donde llegan los programas sociales, a donde el gobierno ha llevado su marca y ha dicho, a ver, estos somos nosotros, este es un banco del bienestar, y eso representa simbólicamente que de ahí el gobierno les da ese subsidio que se merece, es parte de lo que usted se merece, etcétera. Toda esa parte de esa narrativa, eso no lo vio la oposición. Y cuando pensaron que su propia voz, cuando creyeron en el eco de su propia voz y de su propia narrativa, cuando se creyeron el ruido que ellos mismos incorporaron con encuestas falsas, pues entonces no hicieron lo necesario para ser una candidata competitiva y el resultado es 35 millones de votos en contra. Pues mira, es que ahí hay dos cosas. Una, pues el tema como de, eh, digamos, piensa tú en esto que ha circulado desde ayer y el día de hoy, a lo largo del día, en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, las sábanas, ¿no? Las fotos Ujú. que mandan de, pero miren, aquí en mi casilla tantos votos y entonces en el conteo rápido no aparecen todos los votos, etcétera, Sí, hay etcétera, ¿no? algunos errores, ¿no? Yo sí detecté ahí algo en lugar de Es 67, evidente en que lugar de 77 ponen 67, en fin. Sí hay errores, claro. esos hay errores, pero me parece que no son lo suficientemente amplios Ujú, como para anular 15 millones de votos, ujú, ¿no? ujú. Este es como es el punto, ¿no? Sí, Yo claro. sí creo que hay un ánimo desbordado, ¿no? Evidentemente que tiene que ver con la frustración de no haber visto ganar a tus candidatas y candidatos, y eso se explica así. Pero en ese desbordamiento hay como que mi casilla, si hacemos voto por voto en mi casilla, el resultado se revierte. ¿Sí me Ujú. explico? Sí, La claro, claro, claro. exageración Sí, sí, sí. de esta metonimia que no tiene lugar en términos ni siquiera estadísticos y mucho menos políticos, ¿no? O sea, Y además es buscarle la explicación a algo que conciben como inaudito porque la narrativa que ya tenían, pues no podía pasar lo que pasó, ¿no? En la y narrativa es que que, se instaló no era posible. y entonces, bueno, este es el primer punto, ¿no? Esta tendencia a la hipérbole, a la exageración, y que por otro lado, pues tiene que ver con dos partidos principalmente, el PAN y el PRI, Ujú, que pues, no les dio la gana acercarse a poblaciones que ellos detectaban que no eran sus votantes, ujú, ¿no? ujú. Pero también falló completamente su estrategia de acercarse a los jóvenes, porque pues ahí sí Movimiento Ciudadano Claro, les ganó la partida. les ganó la partida y me parece que es uno de los grandes triunfadores del Sí, es proceso cierto, claro, electoral, claro, ¿no? claro. En términos del número total, se agarró Sí, el sí. 10% de la votación, que no es nada No es nada despreciable. despreciable, ¿no? Claro. Y que era prácticamente como tercera fuerza electoral del país, ¿no? En términos ya absolutos. Lo que sí quiero acá también comentarte rápidamente, pues es que básicamente el PAN es el que va a tener que rediseñarse y alejarse de esta zona en la cual tiene pocos interlocutores desde el punto de vista del padrón electoral, hay que decirlo así. Ujú, Es esta zona de una derecha muy rancia, ujú, ¿no? ujú. Sí. En los tiempos que corren, o sea, quiero decir, tú tienes alguien como Milei en Argentina, que es de derecha,
pero no tiene esta cosa, digamos, de una derecha tan, ¿cómo decirlo?, católica como la que tenemos acá, Pasguata, ¿no? Diría digámoslo, muchos. para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y por otro lado, va a tener que correrse al centro si quiere Ujú, hacer por sí mismo algo en el futuro intermedio, ¿no? Y sobre todo ampliar su base electoral, que creo que la puede ampliar, ujú, creo que la puede ampliar porque lo ha hecho, y tener candidatos que evidentemente tengan mayor competencia intelectual, construyan un discurso fresco, sí. ¿sí? Y que le hable a mayorías, Ujú, pero no a tus militantes y a tus simpatizantes, no, a mayorías, porque ujú, aquí tienen que convencer votos del enemigo. Este sería el punto, ¿no? Y exacto. por otro lado, pues yo sí creo que el PRI tiene que desaparecer porque seguimos quejándonos, ¿no? Que los 70 años del PRI, que el nuevo Sí, autoritarismo sí, sí. encabezado por Morena y además ahora por Sheinbaum, todavía ni llega al poder y ya la estás tachando de que va a ser una suerte de autócrata, ¿no? Ayer Sí. oí unos colegas politólogos que dijeron, los votantes eligieron la autocratización y no la profundización de la democracia. Dije, no, mira, si tú eres politólogo y dices eso, me parece que yo te voy a reprobar en el Pues curso sí. de introducción a la ciencia política, ¿no? Porque a mí no me parece que tenga que ver con ello. A mí lo que me parece, pues, es que si hay una decisión colectiva, una pretensión, digámoslo, de autorrealización individual en lo colectivo. Si no nos gusta, porque no nos gusta Morena, bueno, está bien, hay que decir que no nos Claro, gusta, claro. pero de ahí a decir que no es posible que eso tenga lugar, a mí me parece que ya es un despropósito y puede rayar incluso en un discurso medianamente delirante como este de que, Sí. bueno, aquí hubo chanchullo y entonces Xochitl, queriendo o no queriendo, a medianoche dijo que, bueno, tienes que decirlo, ¿no? Sí, Ganó esta sí, sí, sí. señora y ganó con una amplia distancia. Taboada también lo dijo así, o sea, es decir, Y hace todavía ello. ya tarde, Israel, le estaban dando información, porque pues esto así funciona. Los candidatos les proporcionan información su equipo de campaña, su coordinador de medios, en fin, la gente que se encarga de la comunicación. Todavía ya tarde, Xochitl Gálvez, antes de la llamada con Claudia Sheinbaum y antes de salir a reconocer que perdió, todavía estaba en redes sociales asumiendo que había un voto de esa alianza que no estaba dando a conocer el INE. Todavía lo decía en sus redes sociales. Entonces, había aquí una serie de mentiras que se gestaron dentro del equipo de campaña de Xochitl Gálvez, una narrativa construida a partir de falacias, ¿no? Y por otro lado, lo que tú mencionas, una imposibilidad en la realidad política de, de que se dé un hecho en donde si a alguien no le gusta Morena, esta lógica que resultó ser una falacia, si no me gusta Morena, pues la lógica es que me guste digamos, la oposición, que representa el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, pues resultó una falacia, porque no necesariamente que no te guste Morena hay una justificación para votar por estos otros partidos que no están representando a muchísima gente, ¿no? Y que mucha gente, hay que decirlo, mucha gente votó por ellos en un afán de votar contra Morena, pero no necesariamente porque les emocionara. Bueno, pues ni así alcanzó.